y renueva lo que está vivo. Ese es el tema que en el día de hoy hemos escogido para mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Es bien interesante cuando abrimos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1. Nosotros en los primeros versículos del capítulo 3 dice: si habéis resucitado con Cristo, la palabra de Dios nos invita a nosotros a buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Y lo dice de una manera muy única: si pues habéis resucitado con Cristo. Es una condición, una cláusula, una condición que nos dice que si nosotros hemos resucitado, una de las cosas que tenemos que hacer es buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Y dice el verso 2: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice, ¿por qué? El verso 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, una de las razones es que la palabra de Dios dice que mi vida, yo estoy muerto, yo he muerto a la vieja vida, y ahora la vida que tengo está escondida en Dios. Y dice acá: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí la palabra de Dios entonces nos lleva a otro concepto muy poderoso de la palabra de Dios, que nos dice que nosotros estamos escondidos en la persona de Cristo, y que Cristo ahora nuestra vida está escondida en Él. Y por lo cual nosotros que hemos resucitado, nosotros que hemos vivido y hemos nacido en una nueva naturaleza, ahora nuestra vida está escondida en Dios. Ahora, la transición viene ahora en el verso número 5, que es lo que queremos estudiar en el día de hoy. Porque el verso 5 nos habla acerca de que entonces ahora yo debo de hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, hay un contraste, ¿no?, en los primeros versículos, porque dice la palabra de Dios que yo debo de buscar las cosas que están ¿a dónde? Arriba. Entonces, mientras yo busco las cosas que están arriba, debe tomar lugar algo en mi vida. ¿Y qué es lo que debe tomar lugar en mi vida? Que ahora las cosas de la tierra, las cosas de aquí abajo, ahora deben de morir. Y para mí yo creo que es una causa y efecto, si lo podemos decir de esa manera. Yo estoy buscando las cosas de Dios, estoy buscando las cosas de arriba, estoy buscando las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que debe de ocurrir entonces? Por default, como decimos de esa expresión, entonces yo debo de morir a las cosas de abajo, a las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque mi enfoque, mi visión, mi corazón está ¿dónde? En las cosas de arriba. Y la palabra entonces nos enseña aquí algo, porque nos manda entonces a morir. Ahora el verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Y es como una contradicción. ¿Cómo va a ser si yo estaba muerto? Ahora, ¿por qué me manda a hacer morir cosas? Y aquí la palabra de Dios entonces nos comienza a nosotros a enseñar que nosotros debemos de hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y cuando habla, lo primero que habla de dos grupos de cosas que nosotros debemos de hacer morir, y la otra cosa que nosotros debemos de poner a un lado o dejar a un lado, que son la inmoralidad sexual. En lo primero hace una lista de las cosas de inmoralidad sexual, y la otra habla acerca de lo que yo hablo y lo que yo declaro con mi boca en el versículo 8.
Ahora, es bien interesante porque aquí comienza la enseñanza y nos comienza a decir una lista de cosas que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Y dice acá que yo entonces pues debo de hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y comienza la palabra a hablar acerca de la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice el verso 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces aquí está hablando la palabra de Dios de que hay cosas que ya deben de estar muertas en nuestras vidas, porque eran cosas que estaban relacionadas con nuestro pasado. Y por eso, si ya yo tengo una nueva vida, yo tengo un nuevo presente, yo tengo una nueva realidad, yo tengo una nueva comunión con Dios, porque ahora estoy buscando las cosas de arriba, esas cosas ya deben estar, deben estar en un lugar donde ya no tienen efecto en mi vida. Ahora, mire bien cómo lo dice diferentes versiones de la Biblia, este capítulo, este versículo, capítulo 3, versículo 5. En una versión dice, considerad como muertos los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Hacer morir pues las cosas terrenales en vosotros. Debo de considerar como muertos los miembros de mi cuerpo. La versión de la nueva King James lo hace de una manera, es una de las traducciones que más me gusta, porque dice, haz morir tus miembros que están sobre la tierra. Porque estamos buscando las cosas de arriba. Mi vida está escondida con Dios. Entonces las cosas de la tierra, los miembros que están en la tierra, hazlos morir. En otra versión dice, haced morir todo lo terrenal que hay en vosotros. Debéis hacer morir los deseos terrenales que obran en vosotros. Está bien, dice, debes matar todo lo terrenal que hay en vosotros. La Peshitta dice, mortificad pues a vuestros miembros terrenales. Así que la palabra de Dios nos da un mandato, es un mandato, está en el imperativo, que denota una urgencia específica de que yo, que estoy caminando en una nueva vida, ahora yo debo de hacer morir en mi vida lo terrenal. Es un llamado, es una urgencia. Y comienza esta sección con la necesidad de que cada creyente debe de despojar el mal que está en su vida. Y es bien interesante porque Pablo siempre hace esto. Siempre Pablo relaciona la vida espiritual como si fuera un traje, como si fuera una ropa. Me debo de quitar la vieja naturaleza, me debo de despojar, pero me debo de vestir del nuevo hombre. Siempre Pablo hace ese contraste de que me debo de quitar algo, pero no quedarme desnudo, sino me tengo que poner algo, me tengo que poner lo de Dios, lo que viene de arriba. Y por eso la palabra de Dios es interesante en el día de hoy, porque hace ese concepto de que cada creyente debe de hacer morir el yo y el pecado en su vida. Y que los creyentes deben de volverse a revestirse de la persona de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos manda a quitar o a morir? ¿Y por qué es tan importante este concepto? Porque cuando usted lo mira en el contexto, el contexto sexual, porque son cosas sexuales que nos habla de la impureza sexual, porque lo sexual siempre deshumaniza a las personas. Y cuando las personas insisten en caminar en inmoralidad sexual, siempre van a destronar a Cristo del centro y del corazón de sus vidas, porque van a mirar y van a abrazar
la inmoralidad sexual como una autosatisfacción a su persona, a su yo. Y la palabra de Dios comienza aquí a decir, ¿no?, que una de las cosas que yo debo de hacer morir es la fornicación. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, y habla entonces de las cosas que son pecados sexuales, la fornicación y la impureza. La fornicación e impureza, este es el primer término que se usa aquí para decirnos a nosotros que nosotros debemos de dejar la inmundicia y debemos dejar la impureza sexual en nuestras vidas. Y como ya lo hemos enseñado otras veces, la palabra fornicación es la palabra porneia, que originalmente significa una ramera, cuando lo habla en Primera de Corintios capítulo 6 verso 9. Como hemos enseñado anteriormente, no voy a tener mucho tiempo acá, porque ya lo hemos hablado de otras maneras, que esta palabra es donde se obtiene la palabra en inglés y en español, que es la palabra pornografía. Porneia es donde viene la palabra pornografía. O sea que la fornicación, la fornicación es un acto inmoral sexual, que no es simplemente el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero que envuelve toda la conducta y todo lo que nosotros abrazamos en nuestras vidas en cuanto a nuestra relación y nuestra pureza en nuestra sexualidad. Por eso viene pornografía, porque tal vez dice, no, pues yo no tengo relaciones sexuales con nadie, pero usted puede estar en fornicación simplemente porque usted está enfocando en satisfacer un deseo sexual en su vida, aunque usted no está teniendo una relación sexual con alguien, pero lo está haciendo a través de la pornografía o de otros medios que no son dignos delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo debo de hacer ¿qué? Hacer morir eso. Es lo primero que la palabra de Dios dice, nos habla. Dice, debemos de hacer morir la fornicación, y luego nos dice que debemos de hacer morir la impureza. El segundo término que usa es la palabra impureza, que también era un término general que se usaba para la inmoralidad sexual. Aunque en el Antiguo Testamento esta palabra impureza se usaba para la impureza ceremonial, cuando había una impureza en el sacrificio que se ofrecía a Dios, pero Pablo la está usando aquí en el sentido moral. Hay una impureza moral, hay algo que está relacionado con la inmoralidad sexual, y por eso estas dos palabras siempre aparecen casi juntas. Debo de hacer morir en mi vida todo aquello que tiene inmoralidad sexual en mi vida, porque si no lo hago morir, eso entonces me va a hacer morir a mí en mi relación con Dios. Me va a matar. Y dice acá la palabra de Dios que también yo debo dejar las pasiones desordenadas. ¿Y qué más dice el verso 5? Y los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, usted se pone a pensar, si está hablando acerca de la inmoralidad sexual, ¿por qué usa entonces la codicia o la avaricia? Es bien interesante, y lo vamos a ver ahorita, por qué usa la palabra avaricia. Las pasiones desordenadas y los malos deseos, estos dos términos se usan juntos también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 5, porque era un término, esos dos términos siempre Pablo lo ponía junto. Mire cómo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 5: no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, no en pasiones sexuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Aquí hablando de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 5. Así que esas pasiones desordenadas, esos malos deseos estaban relacionados con el deseo sexual. Esas pasiones. Y el segundo término, malos deseos,
también se utiliza en dos sentidos muy diferentes. Algo maligno, algo diabólico. Y sabemos que una de las razones o de las cosas donde hay más transmisión de demonio y de espíritu que encarcelan la gente y atan su alma y su corazón es en el aspecto sexual. Por eso mucha gente se sienten atados, se siente que no pueden romper algo en sus vidas porque están atados por la inmoralidad sexual y por su conducta delante de Dios de desobedecer la palabra de Dios y lo que Dios estableció en cuanto a la sexualidad y en cuanto al matrimonio. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿qué debo de hacer? Debo de hacer morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Y aquí es lo que decía ahorita, la avaricia, la codicia. Y este término generalmente se usa para referirse al deseo de cosas, pero en su contexto habla de la explotación sexual. Significa un placer para la persona a todo costo. Es cuando las personas miran a los demás con una gratificación personal o sexual. ¿Por qué usa la codicia? Uno de los escritores hablan que uno de los pecados más difíciles es la codicia. Porque es el pecado porque cuando usted alcanza lo que usted codició, entonces luego viene algo que usted quiere más. Y cuando alcanza eso que usted quería más, entonces ese pecado nunca tiene como un fin. Siempre va a crear un deseo siempre de querer algo más y más. Y por eso la avaricia y la codicia aquí es conectada con las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque las personas quieren más, 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 más. Y usted se lo puede notar específicamente cuando las personas están en pornografía, siempre están buscando algo más, 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 más explícito. Y se van atando, atando, atando y nada los satisface porque entra el concepto de la codicia y de la avaricia y se pega a lo sexual para que la gente se vaya esclavizando, esclavizando, esclavizando y agarrando y agarrando y agarrando hasta no poder satisfacer lo que, no, sus necesidades y que ellos creen que son necesidades, pero que ya están en un estado de atadura sexual. Y por eso la palabra de Dios que dice, yo debo de hacer morir esas cosas en mi vida. Amén. Porque la avaricia dice que es idolatría. Cualquier cosa que domine o controle o exija mi lealtad se convierte en un ídolo que reemplaza a Dios. Por eso para algunos el placer sexual se convierte en el centro de sus vidas y pensamientos y planes. Viven para eso. Están atados continuamente. Y dice la palabra de Dios acá que nosotros debemos de hacer morir todo eso. Y dice el verso 6, porque cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. O sea, cuando no hacemos morir en nuestras vidas esos pecados, entonces nos convertimos en hijos de ira, de desobediencia. Ahora, usted lo puede ver si lo vamos a Romanos. Vaya conmigo a Romanos, al capítulo 1, al verso 18. Romanos 1, 18. Es bien interesante porque la palabra de Dios nos habla de algo específico en cuanto a la ira de Dios, en cuanto a esto. Mire lo que dice el capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela, o sea, se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
O sea, todo aquel que se opone a la verdad y quiere tomar la mentira para crear justicia, dice Dios, no. Dice, los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea, con lo malo, quieren detener lo que es verdad. Entonces dice acá que desde el cielo se revela la ira de Dios. O sea, en otras palabras, Dios se opone a aquellos que quieren parar la verdad con la injusticia. Ahora, mire bien lo que dice acá, porque es bien interesante. Dice, verso 19, dice, porque lo que de Dios se conoce lo es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que la misma creación nos revela a Dios. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cuando el corazón es entenebrecido, cuando el corazón viene a confusión, cuando Dios se nos revela y cuando conocemos a Dios, pero no le damos el lugar a Dios en nuestras vidas, ni le damos gracias a Dios, ni vivimos en esa conciencia de que Dios es, entonces nuestro corazón se envanece, nuestro corazón se oscurece, y en vez entonces de conocer a Dios, se convierte en una neblina, en algo que no podemos ver luego. ¿Y eso viene cómo? Porque dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios es el que hace que aquellos que quieren cambiar, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y usted sabe ya toda la historia, mira lo que dice el verso 24, por la cual Dios también lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Usted puede deshonrar su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Wow, qué terrible eso. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios lo entregó. O sea, cuando dice que Dios lo entregó, no fue que Dios lo llevó a pecar, sino que Dios lo soltó. O sea, aquello que retiene nuestras vidas es el Espíritu Santo. Cuando nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado que usted se acerca a algo y usted tal vez no sabe lo que está pasando en ese lugar, pero usted discierne que algo no está correcto. ¿Y qué usted hace? Usted se aleja, porque usted está sensible a la persona del Espíritu Santo está ahí, le está guiando. Y cuando usted se acerca o comete un pecado, usted se siente culpable. ¿Y qué hace? Se arrepiente inmediatamente. Señor, perdóname. Pero cuando las personas quieren cambiarlo de Dios y quieren no hacer morir, y cuando la gente insiste en la inmoralidad sexual, lo que hace es que Dios entonces lo suelta. Y ya entonces ese sentimiento de culpabilidad se va quitando de la persona. Y cuando viene a ver, entonces la persona se entrega a pasiones desordenadas y desenfrenadas de acuerdo a su propio razonamiento. Y se ata cada día más y se autodestruye. ¿Por qué? Porque va alejándose de los parámetros y de lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que tenemos que tener cuidado. Que Dios no nos suelte. Amén. Que le digamos a Dios, Señor, no nos suelte. Ahora volvamos a Colosenses, al capítulo 6, al capítulo 3, versos 6 y 7, para seguir mirando acá. Porque la palabra de Dios nos va llevando a una realidad.
Diga conmigo, debo de hacer morir lo terrenal en mí. ¿Qué es lo terrenal? La Biblia dice que lo terrenal está conectado, aquí lo usa, con la sexualidad, con la inmoralidad sexual. Eso debe de morir en cada uno de nosotros. Amén. Mira lo que dice acá. Dice el verso 7. En la cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. O sea, aquí le está hablando a este grupo de gente que eran paganos, que vivían en el Imperio Romano. Eran personas históricamente que eran, en aquellos tiempos había mucha inmoralidad sexual en los tiempos romanos. Y la gente que se convertía llegaba al evangelio, pero venía atado de esas cosas. Dice, ustedes vivían en eso antes, pero suéltenlo. No pueden quedarse atados en algo, en la manera vieja de vivir. Porque los colosenses eran paganos, el paganismo estaba allí. Y estos creyentes solían pensar y vivir en ese tipo de pecado. Ahora, lo que dice el verso 8 es lo que a mí me fascina y es lo que es importante para nosotros en el día de hoy. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer conmigo? El verso 8, pero ahora, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. En el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora nos da otra lista, pero ya esta lista ya no es de cosas sexuales, sino ahora tiene que ver mucho con nuestras declaraciones y con lo que nosotros decimos con nuestra boca. Entonces mire qué importante, porque hace una, ¿qué relación tiene la inmoralidad sexual con lo que yo declaro con mi boca? Mire lo que dice acá, porque es bien interesante, porque dice, ahora yo debo de hacer morir, pero ahora yo debo de dejar también vosotros todas estas cosas. Y hace la lista. Mira lo que dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Ahora está hablando del speech, de lo que yo hablo. Y esas cosas ahora yo también la debo de ¿qué? De dejar. La debo de poner a un lado. La otra, la inmoralidad sexual, ¿qué debo de hacer? La debo de poner a muerte. Pero ahora estas cosas yo las debo de quitar de mi sistema. No puede salir ninguna palabra corrompida de mi boca. Es importante lo que nosotros declaramos, es importante lo que sale de nuestra boca. Y entonces Pablo hace dos listas. Dice, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está nuestra nueva vida. Por lo tanto, debo de hacer morir lo inmoral de mi vida, pero al mismo tiempo debo de dejar la manera en la cual yo hablo. Porque ya no puedo operar en el mismo sistema, no puedo operar en la misma forma. ¿Qué debo de dejar ahora? Nota el contraste, porque antes había un viejo hombre versus el nuevo hombre. Ahora debo de dejar, dice, debo de dejar vosotros todas estas cosas. Y eso está en el imperativo medio. Es una conjunción en el griego donde denota una urgencia. No es que lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado mañana. No, es que si hay ira, si hay enojo, si hay palabras que están saliendo de tu boca que son incorrectas, tú tienes la urgencia hoy mismo de dejar esas cosas y ponerla a un lado, dice el Señor. No es algo que lo voy a dejar para mañana. No, lo voy a pensar. No, la palabra de Dios dice, por eso lo hace en el imperativo medio, porque denota una urgencia. Es algo que es muerte y es vida. Debo de dejar a un lado el vestido viejo. Debo de dejar a un lado
las cosas viejas, porque las cosas viejas pasaron. Ese es el evangelio. Si estoy en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron. Pero parece que para muchos de nosotros no ha pasado todavía. La Biblia dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y ahorita vamos a hablar de eso porque eso es bien poderoso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todas las cosas en mi vida cuando yo vengo a Cristo deben de ser ¿qué? Nuevas. No puedo estar todavía operando en la vieja naturaleza. No puedo seguir pensando con los pensamientos viejos. Tengo que ser transformado. Tengo que ser renovado en mi mente. No puedo seguir operando de la misma manera. No puedo anidar los sentimientos, el enojo, la falta de perdón, las palabras deshonestas que salgan de mi boca. No lo puedo anidar en mi corazón. Debo de despojarme de eso porque ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Tengo que caminar en una novedad de vida. Y mi pregunta en este día para usted, para mí, para todos aquellos que estamos escuchando esto: si verdaderamente Cristo ha venido a tu corazón y a mi corazón, ¿serán todas las cosas nuevas en tu vida? Tú te puedes analizar tú mismo y decir, wow, o todavía están con la misma cosa. Es una pregunta. Porque hay cosas, yo no sé por qué, para unos se le hacen más fácil, para otros más difíciles. Pero hay cosas que hay personas que nunca la quieren dejar. Siempre la quieren mantener. Siempre la quieren dejar esas cosas en sus vidas. ¿Cuáles son las cosas que no puedo dejar en mi vida? Diga conmigo, ira. Este término significa una ira continua, duradera y latente. Eso es lo que significa ese término. Usted ha visto a esa persona que siempre están airados, siempre están enojados. Porque la ira y el enojo están como juntos. Siempre tienen una ira, siempre están molestos. ¿Y qué yo debo hacer con la ira? La tengo que dejar a un lado. Este término significa una ira continua, duradera y latente. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 20. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Wow, mire qué lista. O sea, Pablo le está diciendo, voy a visitarlo otra vez, pero cuando llegue que yo no encuentre estas cosas. En Efesios 4:31 dice, me gusta como dice Efesios 4:31. ¿Lo tiene ahí conmigo? Dice, quítense de vosotros toda amargura. Yo no sé si tú estás amargo tienes amargura por algo. Efesios capítulo 4, verso 30 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. Me gusta como dice la NIV, get rid of.
O sea, en inglés lo dice, no, get rid of that. Déjate de eso ya. Echa eso para un lado, quítalo del medio. ¿Qué debo de quitar del medio? La amargura, el enojo, la ira, la gritería. Yo no sé cuántos gritan en su casa. Sí, porque la gente toda, la iglesia es muy chévere, pero cuando están con la mamá, con el papá o con el hermano, se gritan. Diga conmigo en el nombre de Jesús, desde hoy en adelante no voy a gritar más. Vamos, dígaselo a que está a su lado. No voy a gritar más, no voy a tener gritería. No voy a estar enojado. ¿Qué yo debo hacer? Me la debo de quitar. I have to be put away from you. Me gusta como dicen en inglés. Lo debo de quitar de mí, lo tengo que alejar de mí. Juntamente con toda la malicia. Mire ese término malicia que está ahí en Efesios 4:31, pero vamos a, porque eso es de la lista de Colosenses. La palabra malicia, este término significa pensamientos viciosos. Implica un deseo de lastimar a los demás. Eso es lo que quiere decir malicia. Dice toda malicia, no maledicencia es una cosa, pero toda malicia es cuando ese término es cuando usted tiene pensamientos viciosos. Cuando usted se acuesta pensando qué mal y cómo lo va a planificar el mal para la otra persona. ¿Que yo debo hacer eso? No debo de quitar. Yo no debo tener pensamiento contrario a otra persona, en contra de otra persona. Que el Señor reprenda eso. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la gracia de Cristo. Y por eso en la iglesia no puede haber ira, no puede haber gritería, no puede haber enojo. Usted no puede estar enojado contra ningún hermano. Usted no puede estar en pleitos, en contienda, porque cuando eso pasa en una casa espiritual, lo que hace es que se rompe y entonces en vez de Dios manifestarse y tener favor y la presencia de Dios agradarse en medio nuestro, se desintegra la casa de Dios, porque cuando hay gritería, cuando hay pleitos, cuando hay malicia, cuando hay pensamientos contrarios, eso debe de desaparecer de nuestras vidas en el nombre de Jesús. No debo de pensar en lastimar a los demás. Dice blasfemia y palabras deshonestas. ¿Sabes lo que es palabra deshonesta? Eso es fuerte. Pero mire cómo dice el verso 9. Colosenses capítulo 3, verso 9. Dice, no mintáis los unos a los otros. Esas son de las cosas que yo debo de dejar ahora. ¿Cuáles son las que debo de morir? Todo aquello que tenga que ver con inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que tengo que dejar? Todo lo que tenga que ver con gritería, con ira, con enojo, con blasfemia, con palabras deshonestas. ¿Qué tengo que dejar? No mentir a los demás. ¿Por qué? Porque habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí me gusta esto, porque aquí está diciendo que el hombre viejo tiene hechos, o sea, tiene acciones, tiene forma de actuar. En inglés dice prácticas. Entonces yo tengo que ver si yo estoy operando en la nueva naturaleza que Dios me dio. Si todas las cosas son hechas nuevas en mi vida, no puedo dejar que lo viejo todavía siga operando o que todavía se manifieste en la práctica en mi diario vivir. Amén.
Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando acá. ¿Qué debo de hacer? Debo de despojarme del viejo hombre. Dice, porque me debo de, con sus hechos, con sus acciones, con sus prácticas. Dice, no mintáis. Está en el presente imperativo como un deponente. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Con una partícula negativa, no mintáis. Eso tiene que ver con algo que está en una acción y en un proceso. O sea, no debe de haber mentira en medio nuestro. Ahora, ¿qué dice el verso 10? Aquí están las tres cosas. El verso 5 dice, debo de hacer ¿qué? Morir. Diga conmigo, morir. El verso 8 dice, ¿debo de qué? De dejar. El verso 9 dice, debo de despojarme del viejo hombre con sus prácticas. ¿Y qué debe ser el verso 10? ¿Debo de qué? De revestirme del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que cuando yo estoy en Cristo, Dios comienza a renovarme internamente y entonces voy a llegar a una renovación. Como en el principio, tengo que volver otra vez a caminar en esa gracia que fue degenerada por el pecado, pero que ahora Cristo me está renovando día a día para poner y establecer su imagen dentro de mí. Diga conmigo, renovarme. Este es un presente participio. ¿Qué quiere decir eso? Es un proceso de renovación continua. El presente participio en la conjugación del verbo quiere decir renovándome. No es que me renové ayer. No, es que me estoy renovando esta noche. Y cuando me vaya a mi casa, continúo renovándome. Renovando mi manera de pensar. Es algo que tiene que ser continuo. No me puedo detener. Lo que pasa es que mucha gente se detiene, mucha gente se frustra y se frustran con ellos mismos porque se encuentran peleando con sus sentimientos dentro y no pueden vencer y se paran. Pero no te debe de parar, debe de continuar, debe de seguir marchando y diciendo, si yo he nacido de nuevo y si la gracia de Dios está en mí, voy a seguir empujando, voy a seguir tratando, no me voy a detener, me voy a renovar ahorita, me voy a renovar antes de acostarme. Y cuando me vaya a acostar voy a decir, Señor, la palabra que oí esta noche se transforma y se hace carne en mi vida, porque la gracia de Dios está conmigo, porque yo tengo la nueva vida, y la nueva vida de Dios es la vida Zoe, es la vida abundante, donde nada está roto, donde nada está perdido. Es la gracia de Dios, porque el diablo es el único que viene para matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para dar vida eterna y vida nueva. Aleluya. Es un presente participio, es un proceso continuo, siendo el agente implícito Dios o el Espíritu Santo. Es Dios el que nos renueva, no eres tú el que te renueva. ¿Y cómo te renueva Dios? Bueno, tú elegiste estar aquí hoy, tú estás escuchando la palabra. Dios está renovando tu vida ahora. Si tú lo crees, si tú recibes la palabra con fe, digo, wow, diga, sí, Señor, dígalo conmigo. Yo sé que Dios está renovando mi vida. Díselo al que está a tu lado. Dios está renovando mi vida hoy. Es renovado por la gracia. La vida cristiana es tanto un estado, pero también es un proceso de desarrollo. Estoy en Cristo, pero estoy siendo renovado, estoy en un proceso. Porque su objetivo es la semejanza de Cristo en mi vida. Dios quiere restaurar la imagen de Dios en mí. Esta renovación, cuando usted lo ve en 2 de Corintios capítulo 4 verso, y el sustantivo en Romanos capítulo 12 verso 2, lo vamos a ver ahorita, y en Tito 3:5, es una obra de Dios que cada creyente debe de permitir.
¿Qué dije? Cada creyente debe de permitir que Dios lo renueve y debe de cooperar con Dios. ¿Cómo yo coopero con Dios? Haciendo morir la inmoralidad sexual en mí. ¿Cómo coopero con Dios? Dejando esas cosas: ira, contienda, maledicencia, palabra deshonesta, despojándome del viejo hombre y de sus prácticas. ¿Y cómo más lo hago? Y renovándome día a día en su presencia. Es algo continuo. Cuando usted se levanta en la mañana, usted tiene que decir: yo pongo a muerte toda obra y todo pecado. Lo declaro en el nombre de Jesús. Usted tiene que cada mañana decir: hoy yo me renuevo, hoy el Espíritu Santo está conmigo, su palabra está en mí. No voy a hablar ninguna palabra que deshonre a Dios. Voy a hablar verdad, voy a hablar su gracia. No voy a estar en pleito con nadie. Voy a tener un corazón limpio y puro y voy a caminar en esa gracia. Y mientras camine durante el día y me acerque a Dios y medite con Dios, Dios entonces va a ir renovándome. Y mañana voy a ser mejor que hoy. Y mañana y pasado mañana voy a ser mejor que el otro día anterior. Porque cada día tenemos que ir avanzando en el nombre de Jesús. No somos de los que retrocedemos. Nosotros somos una casa de gracia y la gracia de Dios debe de manifestarse en todos nosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para renovarnos. Para estar siempre entrando. Mire, yo quiero, lo puse todo acá porque lo quiero que usted lo lea conmigo, la parte que vamos a, no sé si lo tenemos lista ahí atrás. Son unos comentarios extra porque quiero terminar con esto, porque es algo bien poderoso. La palabra renovar, ¿estamos listos ahí? Acá, es anakainosis. Yo creo que usted la mire, porque es una palabra bien rara. Ahora, ¿qué quiere decir este término hebreo o griego? Este término griego, en sus diversas formas, anakaino y anakainizo, tiene dos significados básicos. O sea, cuando la palabra habla de renovar, este término griego tiene dos significados. Yo quiero que usted vea cuáles son esos dos significados, porque cuando usted dice: bueno, el Señor me está renovando, yo le voy a decir entonces lo que eso implica en el original. ¿Qué es lo que Dios y cómo Dios me está renovando? Número uno, mire qué tremendo. El primer concepto de ese término es hacer que algo se vuelva nuevo y diferente, es decir, mejor. Wow, mire qué tremendo. O sea, cuando Dios me está renovando, lo que Dios está haciendo es hacer que algo se vuelva nuevo. Y no solamente nuevo, sino diferente, pero mejor. En otras palabras, cuando Dios te está renovando cada día, lo que Dios está haciendo es que algo se vuelva nuevo, que no tenga nada de la vieja naturaleza. ¿Cuántos quieren ser renovados en el nombre de Jesús? Es ser nuevo. Es volver a ser diferente. Mire cómo dice Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí usa la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está haciendo algo nuevo y diferente. Cuando mi mente está siendo renovada, quiere decir entonces que Dios está haciendo una mente nueva. Cuando estás recibiendo la renovación de Dios y tú te das cuenta que tu mente cambió de pensamiento, que tu mente ya no opera con los pensamientos antiguos, que ya tu mente ya no se manifiestan esos pensamientos de temor que venían a tu vida, que te paralizaban.
Yo me acuerdo cuando estaba más joven, me daban unos pánicos, me daban miedo, porque el enemigo siempre venía con pensamientos. Tengo mucho que esos pensamientos no vienen a mi vida, porque mi mente ha sido renovada, porque mi mente está haciendo algo nuevo. Dios, es una mente nueva. No es que yo estoy pensando mejor con la mente vieja, es que Dios quiere darte una mente nueva, y es la mente de Cristo, para que tú pienses como Cristo, para que tú pienses los pensamientos eternos de Dios para tu vida, para que tú no te limites, sino que te levantes cada día y te ponga la mano en la cabeza y diga: mi mente es renovada, mi mente está siendo nueva, mi mente será mejor en el día de mañana, en el nombre de Jesús, porque tengo la renovación de Dios y de mi entendimiento. Oh my God. Es revestido, como dice el verso 3, capítulo 10. Es revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es para hacer algo mejor. Es el conocimiento pleno. O sea, yo me estoy renovando conforme a la imagen de Dios. Revestido de lo nuevo, me pongo lo nuevo. Y eso nuevo viene por renovación. Es un proceso. No es que ya yo mañana voy, wow, qué tremendo. No, es algo, es un proceso. Cada mañana, Señor, cuando tú te levantes mañana, nosotros tenemos que practicar ciertas cosas que no hacemos. Mañana cuando tú te levantes, decir: yo me voy a poner la nueva ropa. Es la ropa de Cristo. Me voy a poner la ropa nueva, me voy a poner la mente nueva. Señor, hoy yo voy a operar como debo de operar, y cada día poner esa demanda en el cielo para que la gracia de Dios entre en operación en mi vida y yo pueda avanzar en el nombre de Jesús. Señor, dame un pensamiento que yo no tenía ayer. Dame un nuevo pensamiento que tú tenías de mí desde la eternidad, pero por mi temor tú nunca me lo has soplado. Sóplamelo hoy, Señor. Haz una grabación en mi corazón y en mi mente para que surjan los pensamientos eternos del Padre para con mi vida. Hay cosas que Dios ha pensado de ti que todavía tú no lo has pensado. Ahora mire bien, porque la segunda implicación de esto, rapidito, tengo que terminar, que dice, dijimos que eran dos significados. El otro significado es causar un cambio a un estado preferible anterior. Ahora mire qué quiere decir esto. Cuando usted lo ve en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17, dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Se renueva todos los días el nuevo. El interior se va renovando. Pero lo de afuera se va desgastando, pero lo de adentro se va renovando. Mira lo que Frank Stark, es un teólogo, pero yo quise ponerlo porque es un comentario muy bueno acerca de esto. Es un teólogo del Nuevo Testamento, tiene un comentario bien interesante y yo lo quise citar. Casi no hago mucho esto, pero quiero que lo vea conmigo, porque lo que él decía era que la regeneración y la renovación pertenece solamente a Dios. O sea, Dios es el que te renueva. Dios es el que me renueva, pero yo tengo que colaborar. ¿Cómo? Haciendo morir lo terrenal en mí, despojándome, quitándome la ira, la contienda, los pleitos. Yo no sé por qué hay personas que son buenos amigos y en 5 días, 10 días, ya algo le pasó y están peleando. ¿Tú no has visto ese patrón en personas? Es increíble, no pueden durar un tiempo sin pelear con el amigo. Yo tengo amigos que conozco por más de 15, 20 años y nunca he peleado con ellos. Por años. Siempre hemos sido amigos. Nunca hemos peleado. Los amigos no tienen que pelear. Las amigas no tienen que pelear.
Hello. Regenérese, renuévese. Usted pertenece a Dios. Miren lo que dice acá, la otra parte de este comentario de este señor Frank. Dice, anakainosis, la palabra para renovación, es un sustantivo de acción. ¿Qué dice? Es un sustantivo de acción. Y se emplea en el Nuevo Testamento junto con las formas verbales para describir una renovación continua, como en, y ya lo vimos, Romanos capítulo 12, verso 2, ser transformado conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Y en 2 de Corintios, ya lo vimos, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Y en Colosenses. Así que el último comentario es que así el nuevo hombre, la novedad de vida, la regeneración o renovación, cualquiera que sea su denominación, se remonta a un acto inicial y un acto continuo de Dios como dador y sustentador de la vida eterna. Eso lo dice en la página 118, donde cité a este hombre en el día de hoy. ¿Qué debo de hacer? Mi renovación me debe llevar al conocimiento pleno. O sea, me va a llevar a un lugar final, donde esa renovación me va a hacer entender a Dios. Y donde usted y yo vamos a comprender a Dios en su plenitud. Que el Señor renueve nuestras vidas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Podemos orar al Señor? ¿Sí? Podemos orar al Padre y declarar la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día. Te honramos, Padre Santo. Venimos delante de ti porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres el gran yo soy. Gracias por enseñarnos tu palabra en el día de hoy. Gracias por traer tu palabra, de que debemos de estar enfocados en las cosas de arriba, no en las de la tierra, de que debemos de mirar tu gracia y tu favor a favor de nuestras vidas. Y Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti y te pedimos ahora que tu gracia, que tu poder, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu reino se manifieste en nosotros. Y nosotros elegimos hoy hacer morir las obras de la carne. Toda inmoralidad sexual sea matada, muerta hoy en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Que eso no se acerque a nosotros, Señor. Que tú nos guarde del mal. Que tu gracia nos guarde. Señor, en el día de hoy nos despojamos y dejamos de hacer aquellas cosas. La ponemos a un lado y nos despojamos del viejo hombre y de sus prácticas, de sus malicias. Y Padre, nos renovamos y nos vestimos del nuevo hombre y nos renovamos cada día. Colaboramos contigo para que sea tú el que nos vaya llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos las gracias y te bendecimos y te honramos y te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo levanto mis manos y bendigo cada persona. Bendigo a mis hermanos allí en North Bergen. Declaro el reino de Dios sobre ellos. Declaro la gracia de Dios sobre sus vidas. Ellos que están conectados, Señor, en el día de hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús para esta congregación y para congregación en el norte. Señor, que no haya ira, contienda ni pleitos en medio nuestros, sino que tu gracia nos guarde y que tú guardes nuestros corazones para que podamos vivir para ti en el nombre de Jesús. Gracias sean multiplicadas tu favor y tu gloria en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y todo el que está aquí dice amén, 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 amén. Denle un aplauso al Señor, diga
Yo voy a salir renovado, salgo renovado en este día, amén. ¿Cuántos salen renovados con su palabra? ¿Cuántos van a ser mejores en el nombre de Jesús? Dele gracias al Señor y dele un tiempecito al Señor en este día.